Dios te bendiga, te saluda tu amigo, tu hermano Belter Palma desde California. Y quiero hablarte de un personaje muy interesante, ya que su actitud nos da una enseñanza importantísima en la vida. Y es que el pecado que en algún momento hicimos o los errores que cometimos en algún momento llegarán a tocar la puerta nuevamente. Y quiero hablarte de un personaje muy importante. Y quiero hablar de Simei. Simei era un hombre que la Biblia dice que vivió en el tiempo final del rey David. No tanto en el tiempo final, pero vivió en el tiempo del reinado de David. Y en algún momento la Biblia registra que Simei no fue leal, no fue un hombre que apoyó a David. A lo contrario, en alguna de sus huidas de David, Simei lo maldijo, lo aborreció, no lo aceptó. Y la Biblia registra que cuando David muere, le dice a su hijo Salomón que le encarga a Simei, que Simei estaba entre uno de los que iba a ser una de las personas que estaría en el reinado de Salomón. David le da una especie de advertencia, pero también le encarga a Simei. Le dice: tú sabes cómo Simei se ha comportado, lo dejo en tus manos. Entonces la Biblia dice que en su sabiduría Salomón le dice a Simei: ¿sabes qué? Vete a una tierra, quédate allí, pero no salgas de esa ciudad. No lo hagas, simplemente no lo hagas. Entonces, en otras palabras, Salomón supo lo que Simei había hecho a su padre. En otras palabras, Simei debía de morir porque fue ileal al rey. Y todo el que era ileal al rey moría. Pero Salomón, en su sabiduría, manda que Simei se vaya a una región y se quede en esa ciudad, con una condición: que no salga de esa ciudad. Curiosamente, que al paso de un tiempo, te voy a leer el pasaje. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 36. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares al torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Básicamente, Salomón le dijo: cómprate una casa en Jerusalén y no salgas de allí. Recordemos, Simei debía de morir porque había sido infiel, desleal al rey David, a su padre, el padre de Salomón. Pero Salomón hace una especie de perdón con una condición. Entonces, es como ese perdón que Dios pone, y ese lo que le dijo a la mujer samaritana: yo tampoco te condeno. ¿Dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Lo mismo le dijo al paralítico que encontró en el templo: mira, has sido sano. Vete y no peques más, para que otra cosa peor no te acontezca. Entonces, prácticamente Salomón estaba haciendo esta clase de perdón, un perdón que estaba condicionado a una actitud: no salgas de esa ciudad. Lo interesante es que al paso de un tiempo, quiero leerte este versículo, dice el versículo 39, pero pasado 3 años aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquís, hijo de Maacá, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí tus 2 siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquís a Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Como sabrás, Simei cometió uno de sus peores errores de su vida. Tan garrafal fue el error de Simei, le costaría su vida. El panorama que tenemos es: Simei había sido perdonado por Salomón con una condición: que no saliera de Jerusalén.
pero la Biblia dice que 2 de sus siervos se fueron. Entonces Simei olvidó, quizá olvidó o ignoró o le valió, ¿verdad? Como algunos de nosotros, los cristianos. La Biblia dice una cosa y nosotros hacemos lo que queremos. Pero hablemos de Simei. Dice que Simei le dieron aviso que 2 de sus siervos, o sea, no era pertenencia total. Un siervo representa que no es una pertenencia total de la persona. Eran esclavos de él. Fue y los buscó y los trajo de regreso. Pero eso significó que Simei tuvo que salir de Jerusalén. Simei rompió las reglas por buscar sus 2 siervos. Lógicamente, la historia concluye con que Salomón se dio cuenta de lo que había hecho Simei, lo mandó a llamar y la historia termina como te la imaginarás. Sí, Simei tuvo que morir porque rompió las reglas que le había dado el rey. No salir de su ciudad. Simei rompió esas reglas. ¿Por qué las rompió? Quizás por ego de no perder a sus siervos, quizás por orgullo, quizás vivió una vida no recordando las palabras del rey y por lo tanto, pasado 3 años, se olvidó. No sabemos realmente cuál fue el motivo que llevó a Simei a olvidar las palabras del rey, como Adán y Eva. Olvidaron: el día que comas de ese árbol, ese día morirás. Es como la Biblia. La Biblia nos dice a nosotros los cristianos: el día que pequemos, ese día viviremos o empezaremos a vivir en una vida en desgracia porque no estaremos con la cobertura de Dios. Simei olvidó lo que su rey le había dicho, costándole su muerte. ¿Qué es lo que la Biblia me enseña? ¿Y qué es lo que quiero compartir contigo? Que creo que la Biblia nos quiere transmitir. Hay personas que hemos salido de diferentes vicios. Dios nos ha rescatado de diferentes pecados y que por un tiempo las personas están bien. Pero lo que este versículo nos transmite es que los seres humanos tendemos a olvidar de dónde salimos, o a olvidar lo que Dios nos dijo en un determinado momento, o simplemente olvidar lo que la Biblia dice. La Biblia una y otra vez, en una y en otro pasaje, nos muestra que la paga del pecado es muerte. Romanos lo dice. La dádiva de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado es muerte. Entonces, mi consejo es: si tú vienes de un lugar donde ya no quieres regresar, pues tienes que afirmar en tu corazón el por qué no quieres regresar. Tienes que hacer todo lo posible en tu corazón para tener firme en tu corazón el por qué no tienes que hacer lo que antes hacías. Simei tuvo que recordar. Yo no sé si Simei tuvo que poner algo en su pared diciendo: el rey dijo que no puedo salir de aquí. Algo tuvo que haber hecho Simei, que olvidó que las palabras de Salomón no tenían un peso. Cuando lo que la Biblia dice ya no tiene un peso para nosotros, el hombre está a punto de cometer la peor desgracia. Lo voy a repetir. Cuando al cristiano o al ser humano no le pesa la palabra, no toca las fibras de su corazón, no lo convence, cuando la Biblia no es el que rige a un hombre, ese hombre está a punto de cometer la peor desgracia, porque comenzará a actuar conforme a su mentalidad, conforme a sus decisiones. Y cuando el hombre actúa conforme a sus decisiones, es un fracaso total. Si no, mira el mundo como está. Entonces, resumen: Simei fue perdonado por Salomón y solo tenía que recordar una cosa, recordar lo que el rey había dicho, no salir de esa ciudad. Simei lo hizo. Simei rompió las reglas, olvidó lo que el rey había dicho, salió a buscar lo que él pudiera haber perdonado, pero no, quiso y lo fue a buscar, y eso le costó la muerte. ¿Por qué no te haces una pregunta? ¿Qué pudiera hacerte a ti romper las reglas, romper lo que Dios te ha dicho que no hagas? ¿Qué antes hacías que te has libertado de eso, que ahora ya no lo haces? Ponte a pensar
¿Por dónde podría venir nuevamente un impulso para que tú vuelvas a hacer lo que antes hacía? ¿Y qué podría evitar? ¿Qué te podría afirmar a ti para que no lo hagas? La palabra de Dios. Si estás firme en la palabra de Dios, no cometerás el error que cometió Simei. Si la Biblia es la que te rige, no cometerás ese error, porque la Biblia será tu guía, como dijo el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O no cometamos, luchemos cada día para no cometer el error que cometió Simei. Dios te bendiga. Será hasta la próxima si Dios nos presta vida.